Alumnos, nos concentramos en este tema, el neoplasma, es el último tema. Me quiero morir. Hablamos de conceptos generales y de sellos o características del cáncer. Más que todo para lo que es generación, ¿no? Lo que estoy mostrándoles la importancia, ¿no?, que se da a todo este grupo de enfermedades que lo conocemos como cáncer. Sí, miren acá ¿cómo están las estadísticas, ¿no? 10 millones de muertes causadas por cáncer solamente en el 2020, ¿no? O sea, de 6 muertes, 1 es de cáncer. Cada vez escuchamos más frecuente, ¿no?, el caso de muerte por distintos tipos de cáncer. De modo que, ¿no?, para el 2040, ¿no?, hablamos allí, se cree que esto va a subir al 50%, más de 20 millones de nuevos casos de cáncer. Entonces, los casos están bastante amplios, así que si a alguno les interesa ser oncólogo, adelante, tiene... ¿No? No tiene nada. Pero bueno, este capítulo, este último capítulo que es corto, que les decía, lo que ve es la generación, ¿no? Cómo es la generación de cáncer, ese proceso de la formación de células tumorales, ¿no? Y aquí vemos pues que hablamos aquí que una célula normal, ahí están nuestras células en condiciones normales, es que se van a transformar a células neoplásicas y luego estas células neoplásicas se multiplican y formarán un tumor, por ejemplo, generalmente hablamos de cáncer sólido, ¿no? Aquí. Pero en general, para que ocurra esa transformación es la acumulación de alteraciones genéticas, no es una sola, ¿no? Una mutación y ya no, es la acumulación de alteraciones genéticas, que tampoco es tan simple. Entonces, y cuando se genera en realidad la célula tumoral, el clon tumoral inicial, va a ir cambiando. ¿Y qué les va a favorecer para progresar? La inestabilidad genómica, pérdida de procesos regulatorios normales y una serie de factores ambientales también, ¿no? Entonces, los procesos regulatorios normales, sobre todo estoy hablando aquí a nivel del ciclo celular, ¿no? Inestabilidad genómica a nivel nuclear también, ¿no? Entonces, este clon, que inicialmente era el color verde que tenemos por ahí, va a ir cambiando y tienen todos los colores que toma. Entonces, generalmente la primera célula que cambia, la célula tumoral, no es la que prosigue, genera el tumor o la manifestación del cáncer, sino que esta sigue cambiando, ¿no? Y entonces las otras líneas celulares más resistentes son las que pueden generar, por ejemplo, el tumor. Miren, la selección natural de variantes tumorales, y las más resistentes, las más agresivas, son las que participan. ¿Ok? Y aquí están pues factores importantes, carcinógenos químicos, ¿no? Carcinógenos químicos, que mencionaba la clase pasada, por ejemplo, las nitrosaminas, ¿no? También carcinógenos químicos, los conservantes, ¿sí? A veces los saborizantes, los alimentos procesados que llevan, ¿no es cierto?, sustancias químicas, pero en realidad alejarnos de las sustancias químicas es un poquito difícil, ¿no? ¿Sí? Entonces, hoy día van a consumir un montón de componentes también, sustancias químicas extrañas. Ya de por sí, no sé si se han bañado. Sí, sí. Solo en el baño, ¿cuántos químicos hay? ¿No? Los alimentos, otra situación. ¿No? Yo no me he bañado, dicen, ay, y la ropa, los zapatos, entonces está allí. No, que yo vengo calato, no me baño, como todo natural, pero el ambiente, ¿cómo escapar? Entonces, estamos rodeados, no digo, no hay que ser, digo, negativos, hay que bajarle el riesgo, ¿no? Por ejemplo, el cigarrillo, más de 100 venenos tiene, ¿no? Entonces, pues, nada, ¿no? Evitarlo, ¿no? Bueno, y mucho tiene que ver, pues, ¿no? La carga genética, la predisposición genética, y que esos genes, ¿no? Esa predisposición genética que posibilita, obviamente, o sea, tiene que ver, por más que haya factores ambientales, y no están los factores genéticos, no pasa nada, ¿no? Pero sí tienen que estar presentes.
Y bueno, buenas costumbres de alimentación, actividad física favorecen, al contrario, ¿no? Retardan este proceso o se escapa uno de este proceso, ¿no? Pero el solo tomar sol, ¿no? La radiación ultravioleta también, ¿no? La radiación ultravioleta ahí está aumentando lo que es ¿no? Cáncer de piel, por ejemplo, ¿no? Entonces allí está también el riesgo. Y acá, como estamos con nuestro tremendo agujero de la capa de ozono, pues aquí quema el sol, ¿no? En otras ciudades no quema. No quema tanto. O sea, me refiero aquí en buena parte de Sudamérica. ¿Sí? Otros lugares como Australia también tienen su pequeño agujero y así, ¿no? Pero más allá, más lejos, salimos de este agujero a otras ciudades y por más que tenga el mismo sol, no quema. Porque aquí el agujero de la capa de ozono es tremendamente acá. La radiación ionizante aquí en esta parte de Sudamérica es muy alta, ¿no? Y nosotros con cierta altura, cero, casi bajísimo, no cero, pero bajísima humedad, pues tranquilamente lo recibimos en radiación ionizante, ¿no? Y yo observo, bueno, también a veces me pasa y me da flojera, pero yo no los veo a nadie que camine con sombrero. Uno. Pero en la sombra no tengo. Pero los demás, ahí está. ¿Y cuántos, si no usan sombrero, cuántos usan bloqueador? A ver, levanten la mano. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Y a quién se lo ponen? Porque yo no los veo. Me despido de ustedes y no los veo salir y echar su bloqueador, ¿no? Tomando en cuenta que para salir unos 20 minutos tiene que estar su bloqueador antes de salir de clases, por ejemplo. De ida no hay problema, ¿no? Pero cuando salen, no les voy a echar su bloqueador a todos los que han levantado la mano, ¿eh? Recordemos que el bloqueador dura 2 horas. Las clases son más de 2 horas. Así que se echan bloqueador, digamos, saliendo de la clase. Recorren el camino y suben al paradero. Menos de 20 minutos, ¿no es cierto? Cuando hagan los efectos les va a servir, está muy bien. ¿Dónde estaba? Yo lo estaba buscando. No, está bien. Yo estoy en uso de eso, pero digo, a veces digo, ¿no? Y entonces llegan a su casa y ahí, llegan al paradero, ¿no? Y ahí a su casa sí les va a hacer efecto, ¿no? Sí es que se echaron, pero si se echan en el momento hay que esperar un efecto, ¿no? Unos 15-20 minutos. Y dura 2 horas, ¿no es cierto? Entonces, no hay muchas alternativas, pero sí, ¿no? Sí, a mí también me va a flojera andar con paraguas, ¿no? Pero a veces digo sombrero, yo también me pongo mi sombrero, ¿no? Pero y los rayos, rebotan, caen en el suelo y rebotan, ¿no? También. Bien. Entonces, radiaciones, esto es lo negativo, ¿no? Exposición directa al sol, infecciones de virus oncogénicos también, ¿no? Una serie de virus oncogénicos esos virus de integración, ¿no? Ustedes que ya han hecho microorganismos, no los virus líticos, ¿no? Sino los lisogénicos o de integración, que al incorporarse en nuestro genoma están entonces facilitando la posible manifestación de un oncogéneo, ¿no es cierto? O de un supresor de tumor, ¿sí? Bueno, acá un poquito de historia cuando se habla de cáncer. Por primera vez se habla de cáncer o cangrejo, ¿no? Hipócrates, 400 años antes de Cristo, que habla del desbalance de los 4 humores, ¿no? Sangre, sudor, en fin. Y entonces habla de ese desbalance, simplemente, por primera vez. Pero luego ya 1770, ya después de Cristo, empieza a hablar, uno de los primeros que habla es Ramazzini, ¿no? Médico italiano, que es muy conocido por ser el padre de la medicina laboral, ¿no? El padre de la medicina laboral, porque él ubicaba grupos, ¿no? Según tu profesión tienes el riesgo, decía, ¿no? Los mineros, por los problemas con silicatos, desde los carpinteros, ¿no? El problema, y de acuerdo a la profesión, los que colorean los pintores por el plomo y así, ¿no? Iba identificando de acuerdo a las profesiones, a los oficios,
los riesgos a enfermedades, ¿no? Y así, luego también que hablaba POT, ya varios años ya después, hablaba antes de eso, Ramazzini, por ejemplo, uno de los más llamativos que se dio cuenta entonces es de la profesión, bueno, en este caso el grupo de las monjas, ¿no? Que tenía mayor frecuencia de cáncer de mama, ¿no? Obviamente por no dar de lactar, entonces la frecuencia era unos 5 veces mayor que las mujeres que habían tenido hijos, ¿no? Entonces el cáncer de mama era mucho mayor en monjas, ¿no? Y sí, sigue siendo verdad, varía un poquito el riesgo, pero sigue siendo un factor de riesgo. Personas que tienen sus hijos cuando son bastante mayores, o más mayores, como dice, madres dañosas, o que no han tenido hijos, tienen mayor nivel de riesgo de cáncer de mama, y eso es cierto, ¿no? Comenta sobre el cáncer de escroto en hollinadores, ya que el alquitrán, ¿no?, del hollín que utilizaban entonces se acumulaba, ¿no es cierto?, en el escroto y generaba cáncer de escroto. Le echaban la culpa, no, que era la relación, era la sífilis, no, finalmente eso ubicaron en niños, ¿no? En niños. Estamos hablando entonces de 1800, un poquito más, en el cual los urinadores, muchos de ellos eran niños, ¿no? Y entonces, por mala higiene, malas condiciones, un maltrato terrible, ¿no? Los niños se acumulaba alquitrán y sus componentes carcinógenos, ¿no? Del benzopireno, que es un fuerte carcinógeno. Entonces se empezó a hablar también, se hablaba todavía de eso, y muchos años después recién las condiciones laborales mejoraron. O sea, no es en el momento, llamaron la atención, ¿no?, de las condiciones laborales, pero no hicieron caso, pasó mucho tiempo después para mejorar las condiciones laborales y recién pues poder tomar alerta, ¿no?, de que las condiciones laborales necesitaban ciertos sistemas de seguridad, ¿no?, para que puedan minimizar este riesgo, ¿no?, en lo posible. ¿Dónde hay un mosquito? ¿Dónde está el mosquito? Ok. Y bueno, hablamos que en los 80, 1900, en adelante, la moda se puso que en estos casos de cáncer, por ejemplo, el caso de, hablaba Halsted, que habló de la cirugía. Bueno, él habló muy buenas, propuso buenos sistemas de cirugía con lo que es la bioseguridad, ¿no?, con mucho cuidado, el uso de guantes y todos esos sistemas de seguridad, ¿no? Pero para lo que es entonces, todavía antiguos los tiempos, la cirugía radical, ¿no?, de forma extensa la erradicación, tanto de la zona tumorogénica como los vasos asociados. Y con la erradicación pues habría posibilidad de mejora, había posibilidad de sobrevivencia, ¿no? Y así han pasado los años, en los 50 del siglo XX, no solo se habla de quimioterapia, una quimioterapia más radioterapia, y hoy en día se sigue utilizando y se ve cierta eficiencia, ¿no? Y es lo que tenemos hoy en día de forma masiva, el alcance de todos, la quimioterapia y la radioterapia, alcance de todos depende, ¿no?, en qué sentido, porque igual sigue siendo costoso, ¿no? Pero bueno, vamos, aquí se habla en los 70s y 80s, se empieza a identificar pues que muchos tipos de cáncer estaban asociados a virus, ¿no? A virus. Ahí está el virus de hepatitis B, los linfomas, el papilomavirus, ¿no?, cáncer de cervix. Entonces se asociaba y se fueron identificando virus que más allá de generar o no una infección, luego se quedaban, se integran, ¿no?, integran su genoma a nuestras células y quedan con la predisposición, ya sea en esa misma generación o en otra generación, la predisposición a generar entonces, activar protooncogenes, o sea, activarlos, es decir, oncogenes, o que se pierda la actividad de los genes supresores de tumor. Bien. Y bueno, sí, también los 70 y 80 se empezó pues a ir poco a poco, ¿no?, todos estos años a ir elaborando diversas medidas preventivas, ¿no?, medidas de salud pública que busquen minimizar los riesgos. Sí es cierto, pero más allá de las medidas preventivas, la frecuencia de presentación de los casos de cáncer está ganando aún así, ¿no? Hay medidas preventivas, pero hay personas
con una vida muy saludable, que aún así, a pesar de ello, su predisposición genética y estar en un ambiente pues como el que tenemos, es inevitable y se llega a manifestar el cáncer, a pesar de muchas personas que adoptan también una vida saludable, a pesar de ello, ¿no? Entonces, se siguen presentando casos. Y en cuanto al tratamiento, conforme más conocemos los mecanismos, es mejor, ¿no? Por ejemplo, el conocer la citotoxicidad celular permite también poder abordar algunas posibilidades de terapia, ¿sí? El conocer el ciclo celular que hablábamos, los checkpoints biológicos, hace posible también la aplicación de inmunoterapia, ¿no? Que hoy en día hay varias fármacos, ¿no? Terapia, quimioterapia, que están ayudando y que tienen resultados más o menos relativos, ¿no? Pero cuando uno dice se presenta el cáncer, para el tratamiento uno sabe que es caro, ¿no? De hecho, pues todo eso, esos fármacos son caros, pero otros tipos de tratamiento, como les decía, el mayor conocimiento de ellos se sabe que es muy, pero muy costoso, ¿no? Tratamientos a nivel celular, el conocimiento, por ejemplo, la implicancia de que el sistema inmune, ¿no? Como lo conocemos, cada vez conocemos un poco mejor los mecanismos que ayudan a que el sistema inmune se haga cargo. Y elementos del sistema inmune a nivel celular, nivel molecular, que se ve, ¿no? Que tiene buenos resultados, nosotros podemos aplicarlos en algunas terapias. Terapias sí complejas, muy complejas, como el tratamiento de las CAR T-cells, o sea, de las CAR T-cell es el receptor de antígeno quimérico, que allí con tratamientos, con ingeniería genética, se les puede manipular, ¿no? Para buscar que ellos se hagan cargo, ¿no? De ahí vamos a hablar un poquito más. Las natural killer, esto ya es nuevo, todos estos, bueno, la CAR T-cell ya tiene, miren, del año 2000, 2005 en adelante, sí. Y hace 10 años se habla de una buena eficiencia ya de las CAR T-cell, con cierta eficiencia, pero sobre todo para el tratamiento de cánceres de tipo hematológico, ¿no? Por ejemplo, leucemia, o sea, de tipo hematológico, de origen hematológico. Los tumores sólidos todavía es difícil el tratamiento. Y a pesar de ello es costosísimo, y no asegura una eficiencia tampoco, pero es costosísimo. Las natural killer, el receptor, ¿no? Antígeno quimérico, la natural killer, una nueva promesa que puede complementar a las CAR T-cells, ¿no? Con resultados, se sabe, con mayor promesa, que está buscando inclusive bajar los costos, pero todavía se está implementando, eso todavía está en pañales, decimos, en lo que es investigación, pero sí hay buenas promesas. También el tratamiento con linfocitos infiltrados, linfocitos T infiltrados, o sea, para ya sacar o sea, ya tenemos el tumor, que allí ingresan linfocitos T para buscar eliminar ese tumor, ¿no? Entonces, esos linfocitos T que ingresan a ese tumor ya están activos y son específicos contra esas células tumorales. Y entonces, el sacarlos, ¿para qué los sacamos? Para multiplicarlos in vitro, ¿no es cierto? Los multiplicamos en cultivos y luego una vez que están multiplicados nuevamente se infiltran, ¿sí? Entonces ya es todo un ejército, ya no es 1, 2, 3, todo un ejército que luego nuevamente se infiltra y da buenos resultados. Es complejo, es costoso, pero es promisorio, sobre todo para el caso de tumores sólidos, ¿no? En los cuales la otra terapia sí son un poco más difíciles. Entonces se está trabajando, hay posibilidades, todo todavía está en camino, en plena investigación, algunos ya han dado resultados, o sea, se utilizan personas con cáncer y buenos recursos, sí han llegado a beneficiarse de esto, pero entonces todavía hay mucho que trabajar al respecto y los resultados todavía son pocos. Entonces, hacia esa vía, ¿no? De la oncología hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Y en adelante, pues, por más que la situación se ve crítica, la investigación
Si no hay investigación, no conseguimos. Todas esas terapias que hoy en día conocemos es el trabajo de la investigación. Entonces es un pilar importante. Pues aquí resumo simplemente que una célula normal, cuando se replica, ¿sí?, continúa de forma controlada, organizada, con sus funciones ya especializadas, porque las células de nuestros tejidos ya están especializadas, ya no son las células madre multitopipotenciales, ¿no? Ya luego se diferencian, inclusive las células embrionarias, luego se han diferenciado las células hematopoyéticas, son diferenciadas ya, entonces cumplen funciones especializadas. En cambio, cuando estas mutan, estas cambian, se producen, se generan células o líneas celulares neoplásicas, la replicación es sin restricción, sin respetar los límites de un tejido, por ejemplo, ¿no? Su replicación además es acelerada, hay una presión local al resto del tejido, ¿sí?, el funcionamiento bastante alto, o algunas pierden la función, se desdiferencian, porque una célula normal está ya diferenciada, especializada. Aquí se desdiferencian, pierden funciones, inclusive son semejantes a las células madre, les decía, las células stem cell o células progenitoras, ¿no? Y hay metástasis. ¿Qué es metástasis? Diseminación a otros órganos donde no se generó, ¿no? Donde no se generó el tumor, a un órgano distinto, sea vecino o lejano, ¿no? También. Bien, entonces, redondeamos el asunto que el cáncer es un conjunto de enfermedades causadas por proliferación anormal y además de proliferación anormal, invasión. La invasión del espacio de las mismas células vecinas u otras, ¿no? Entonces, y los tumores se producen por mutaciones, ¿sí?, acumulación de esas mutaciones o alteraciones epigenéticas, o sea, del ambiente que rodea el material genético en la célula de origen, ¿sí? Una célula normal adquiere los primeros cambios que provocan su transformación maligna, y como les decía, son primeros cambios que luego se van acumulando. De modo que aquí vemos, resumo, ¿no?, cambios histológicos en el desarrollo del cáncer. Tenemos el tejido normal, que respeta, miren, los límites del tejido, que entra, cuando entra en contacto con la célula, limita su crecimiento y su expansión, ¿no?, cuando viene contacto célula a célula, y se reconocen entre ellas, ¿no? Pero luego puede ocurrir alguna de ellas, alguna mutación, y ocurre este desorden, esta hiperplasia, y ya no está respetando, no es una sola capa, vemos aquí, ¿no?, varias capas celulares. Empieza entonces esta replicación desordenada, sin respetar espacios, límites, ¿sí? Y luego dentro de ello luego hay una desorden en cuanto a una displasia, ¿no? Y vemos algunas líneas celulares ya con mutaciones tumorogénicas, ¿listo? Y a partir de allí luego la neoplasia, ¿no?, el cáncer in situ, donde estas líneas celulares se han proliferado, han invadido, han perdido funciones. Miren cómo eran, digamos, aquí cuadraditas, o sea, eran poligonales. Vemos aquí muchas de ellas, o sea, como una célula stem, o sea, ovoide, núcleo grande, ¿no? Ovoide, pierden esa forma, se desdiferencian, ¿no? Y miren, aquí vemos más de una línea celular, si se fijan. Y estas, por supuesto, procuran una vascularización para diseminarse, entonces se diseminan aquí. Y al diseminarse a través de la circulación, pues hay metástasis, ¿no? Vemos aquí ese cáncer invasivo, ¿no? Entonces vemos aquí un resumen, ¿no?, de estos procesos que se dan en la manifestación del cáncer. Y les decía, en los genes implicados, muchos de ellos suelen ser virus oncogénicos. Entonces aquí hay que recordar primero que en nuestro genoma tenemos proto-oncogenes. Nosotros tenemos varios genes que les llamamos proto-oncogenes. Si son proto-oncogenes, mientras sean proto-oncogenes no hay problema. Muchos de ellos están inhibidos o su expresión es medida, normal. Pero hay ambientes, por ejemplo, la presencia de un virus, hay factores ambientales, genéticos, como digo, infección viral, etcétera, que pueden provocar, ¿no?, que ese proto-oncogen se torne, se malignice, o sea un oncogen. Ese oncogen se va a expresar o se va a sobreexpresar. Este
este protoncogen y oncogen, ¿sí? Es en cuanto a sus alelos, para que se manifieste este oncogen solo se necesita la mutación de un alelo, ¿sí? Suele ser dominante este protoncogen. Este oncogen dominante, ese alelo dominante, al transformarse genera este oncogen. Está el otro grupo, los genes supresores de tumor. O sea, lo que tratamos de evitar es que el protoncogen se convierta en oncogen. En cambio, el otro grupo, los genes supresores de tumor, suelen ser genes de tipo recesivo. Entonces, los dos alelos tienen que cambiar. Es más difícil, no es fácil que de pronto los dos alelos muten, cambien, ¿no? Pero entonces un gen supresor de tumor suelen ser recesivos. Para que haya esa inactivación del gen supresor de tumor, tendría que cambiar los dos alelos, porque son recesivos. ¿Listo? Y los genes supresores de tumor son importantes porque ellos participan en el ciclo celular, ¿no? Por ejemplo, y controlan si hay cambios, hay mutaciones, ¿sí? Si hay alteraciones en el genoma, por ejemplo, ellos van a frenar la proliferación celular, inclusive van a inducir apoptosis. ¿Sí? Entonces hay otro tipo que les decía genes supresores del tumor. Entonces, puede ser que se manifieste un oncogen, pero si solo detecta los checkpoints que utilizan, los checkpoints del ciclo celular, que utilizan proteínas que provienen de genes supresores de tumor, lo pueden detener. Pero si mutan los genes supresores del tumor, ya no funciona ese control, ¿no? Entonces se inhibe ese control o se bloquea ese control y entonces se da esa proliferación descontrolada. Muy bien. Y bueno, aquí tenemos entonces virus oncogénicos, vemos aquí, cuando se da, por ejemplo, en el virus oncogénico, se da la infección, acá está el genoma de la célula hospedante, ¿sí? Vemos aquí, sin este gen o que dice activo, está aquí, este oncogen no está activo, y entonces vemos que en el genoma viral, al generar la infección, va a inducir la expresión de este oncogen. ¿Listo? Aquí. Eso puede hacer el virus oncogénico, estimular la expresión de un oncogen. ¿Sí? Aquí tenemos otro virus oncogénico. Este tiene un gen promotor fuerte, o sea, este gen del genoma viral es un gen promotor fuerte. Se produce la infección y aquí no es necesario, ¿no?, que integre el mismo genoma. Aquí simplemente este promotor fuerte va a estimular en el genoma de la célula hospedante, aquí lo integra, ¿sí? Aquí lo integra el oncogen activo. En cambio aquí ya tiene el oncogen la célula hospedante, o sea, la célula infectada, pero el promotor fuerte va a inducir la expresión de este oncogen, ¿no? Es como proteína oncogénica. Vemos aquí que este virus oncogénico, al tener esta molécula, induce la expresión de este oncogen. En cambio acá integra el oncogen. Entonces son casos de dos virus oncogénicos que finalmente van a despertar, ¿no?, la expresión de un oncogen. Puede haber entonces muchos de los casos de este tipo, ¿no?, como el caso del papilomavirus, por ejemplo, ¿no?, que induce el riesgo de que haya cáncer uterino, por ejemplo, ¿no? Luego está el virus de la hepatitis C, B, D, E. No hay problema con eso. No, es otro tipo de infección, otro comportamiento, ¿no? El que lleva el riesgo es el B, que son de integración, ¿no? El B, C, D, E. ¿Cuál es más grave? El B, ¿no es cierto? Sin embargo, cuidado, ¿no? También el C y D también están cobrando importancia. El E inclusive, ¿no? También, cuidado con ellos también. Sí. Pero relacionado con el creo que el virus del estómago podría ocasionar del estómago, específicamente gástrico, cáncer gástrico. Virus Epstein-Barr también, ¿no?
fiebre amarilla y citomegalovirus pueden generar hepatitis y cáncer. ¿El citomegalovirus? No está muy marcado esto, ha habido una cierta asociación. No podríamos afirmar todavía, pero sí han dado algunos hallazgos, no están marcados todavía. También podría ser el virus de El HTLV, o tipo 8. El sarcoma de Kaposi, y eso se ha visto bien marcado en personas con inmunodeficiencia, como VIH, por ejemplo, ¿no? No VIH con SIDA. Todavía no. Sí, el sarcoma de Kaposi es una de las primeras manifestaciones que se da. Y el HTLV, ¿no? Eso del HTLV, más que no es una recomendación de los virus. Recuerdo que era porque dentro de parte de la familia del otro virus, que van a generar ese problema. Ellos sí se meten directamente adentro se integran, por eso la manifestación bastante rápida. Una persona inmunodeprimida da este virus, crece el virus y más rápido el sarcoma de Kaposi se manifiesta. Y entonces, justo ahí se ha manifestado la evidencia muy marcada que una persona inmunosuprimida, inmunodeprimida, muy rápido manifiesta algún tipo de cáncer. Eso sí, así es. Muy bien, buenos aportes y ejemplos. ¿No? No entendí. Siempre se distraen, pero bueno. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo, ¿no? De esta. Ya me concentré, ya acá. Del crecimiento tumoral progresivo una vez que se manifestó el tumor, ¿no? Luego van los siguientes pasos de invasión y destrucción de tejidos vecinos y no vecinos. Eso es lo que empieza la metástasis. Pero ahora vemos aquí el microambiente tumoral, que es importante, y ver cuántos recursos tienen estas células tumorales y cuántos recursos buscan asociarse. No es que estén una célula, vemos un tumor, está solito y ya está, son células tumorales, solitas hacen de las suyas. Necesitan de un microambiente que la favorezca a estas células tumorales. Y creo que no se ve, ¿apago? Creo porque hay algunas letritas y... Sí, yo creo que sí, porque, bueno, a veces no entra toda la información y se ve una letra muy chiquita, ¿no? Entonces vemos aquí que, bueno, aquí tenemos estas sinvergüenzas de las células tumorales, ¿no? Sí, células cancerígenas de naranja, rosado, no sé cómo lo ven ahí, medio naranja, medio rosado, ya. Sí. Ahí está. ¿Y cómo es que se asocia? Nosotros decimos, y nos queda muy claro, seguramente porque ustedes también están llevando inmunología, nos queda muy claro el papel que acabo de comentar, tan importante del sistema inmune para buscar. O sea, mucha parte de su trabajo del sistema inmune es buscar eliminar a estas células cancerígenas. Sin embargo, vemos que las células tumorales lo usan a favor. Lo contrario, ¿no? Entonces, vemos aquí células cancerígenas encima asociadas a células cancerígenas de tipo STEM o progenitoras, ¿no? Asociadas a esta otra línea celular, ¿sí? Que están allí formando ese tumor. Pero para que forme el tumor necesita ese tumor alimentarse. ¿Y cómo estimulan? Pues la vasculatura, a la vasculogénesis, ¿no? Para que procuren estar bien nutridos. Buscan defensas, entonces fibroblastos asociados al cáncer que van a rodear y proteger este tumor, ¿no? Crearse microambiente. Buscan, ¿sí?, componentes de la matriz, fibras u otras proteínas de la matriz extracelular que se asocien para formar esa tumoración, por ejemplo, ¿no? Y esa resistencia a las condiciones ambientales. Miren aquí la vasculogénesis aumentada. Y buscan células también reguladoras y células de la inmunidad a favor. Si bien es cierto acá tenemos células dendríticas, los linfocitos TCD8, que son las principales, junto con las NK, son las principales para eliminar las células tumorales, pero la están manipulando.
Sí. Doctora, una pregunta. Al momento de que se da la angiogénesis, o sea, que les da la semilla y el metástasis, o puede que no. O sea, primero esta angiogénesis lo que va a procurar es alimentar a esta célula. Como está aumentando el número celular, ¿no? Aquí ya no es una línea celular, es desordenado todo, pero aumenta. La angiogénesis en primer lugar busca nutrientes para esta célula. Pero puedo usar eso como para desafinarse. Y luego sí, exactamente. Una vez que tiene mediadores y se posicionan estas células, establecen su línea celular, una vez que están cómodas, ¿qué pasó ahí? Una vez que están cómodas, digamos, luego buscan a través de, o sea, ese es su objetivo, no es con miras, no hacen una cosa porque sí, no dicen, son muy hábiles estas células tumorales, ¿no? Entonces, buscan esa angiogénesis para nutrirse y luego, una vez establecido ya su dominio, digamos, en esta zona, a través de la, de esta vascularización para buscar su diseminación. Eso es lo que buscan, así es. Muy bien. Y vemos aquí que hay células reguladoras de nuestro sistema inmune. Ellos producen mediadores para manipular a estas células reguladoras para inhibir a nuestras células inmunes. Hay células T reguladoras. ¿Cómo activan a las células T reguladoras? Ustedes conocen las citoquinas reguladoras también, ¿no? Y IL-10 y todas las demás los manipulan para que se produzcan. Los supresores de la inmunidad manipulan. Y también estas células reguladoras también, ¿sí? Entonces aquí cómo manipulan el perfil de los macrófagos tipo 1, tipo 2, están manipulando entonces todas estas células para que estén a favor de un microambiente tumoral que favorezca la diseminación, establecimiento y expansión de estas células. Entonces acá tenemos unas características distintivas, o los hallmarks, o los signos del cáncer, ¿sí? Entonces, hablamos de todo este conjunto de capacidades biológicas que se van adquiriendo conforme se desarrolla el tumor. Entonces necesita para ese microambiente varias cosas a favor, ¿no? Entonces aquí están las líneas celulares, líneas tumorales, ¿sí? Listo, que como les comentábamos hace un momentito, la inducción de la angiogénesis para buscar mediadores y diseminar también mediadores que favorezcan ese microambiente tumoral, ¿sí? ¿Qué más? Que esto es lo que se dio al principio, la inestabilidad genómica y mutaciones. No solo que la célula tumoral ya mutó, no, mayor aún, que siga mutando. O sea, la acumulación conforme más mutaciones va a favorecer a que nuevas líneas cancerígenas que se generen y estas nuevas líneas con mayor resistencia y mayor oportunidades de expansión, ¿sí? Por supuesto que bloquean resistencia a la muerte celular, por ejemplo, inhibiendo a estos genes supresores de tumor y otros mediadores de la apoptosis, por ejemplo. Desregulación del metabolismo orientado a nutrir a estas células. Proliferación sostenida, inhibiendo a los supresores de tumor justamente e induciendo a los mediadores de la proliferación celular. Señores, están interviniendo en mi clase muy claritos, sus voces están muy altas. Entonces, pueden transportarse o... Es que da ganas de acogerlos y... Chao. Ya está. Bueno. Los escucharon. Es lo bueno. Entonces, si se escucha de un sentido, se escucha en el otro, ¿no? Entonces, la proliferación sostenida viene de la mano con los mecanismos, entonces, promoviendo mecanismos antiapoptóticos, ¿no? Y estimulando la proliferación, ¿no? Entonces, ellos trabajan porque los genes y las proteínas implicadas en lo que es ciclo celular están de la mano con la apoptosis, son contrarios, ¿no? Entonces ahí hay una serie de moléculas que van a inhibir la apoptosis y estimular la proliferación celular. Evasión a señales de inhibición del crecimiento. Esta es la comunicación intercelular, ¿no? En un tejido hay una constante comunicación intercelular para frenar, digamos, el desarrollo, que se forma una monocapa de células, por ejemplo, ¿no?
En cambio aquí va a evadir esas señales de inhibición del crecimiento para crecer desordenadamente. En esto se demora bastante y trabaja bastante las células, pero lo logran algunas felizmente, de líneas celulares tumorales, buscan el escape del sistema inmune. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y la replicación indefinida, que es primero aperturando, siendo posible la replicación, o sea, entrar en esa fase S, ¿no? La replicación del ADN para luego pasar pues a la división celular, ¿no? La inflamación también es parte de la manipulación. Si hay un proceso constante de inflamación, va a haber destrucción y eso va a procurar una constante regeneración. Entonces, la inflamación no puede ser sostenida porque va a causar daños. No puede estar en un proceso inflamatorio todo el tiempo, porque a más inflamación, más daño y muerte celular. Pues, ¿qué va a hacer? Este tejido tiene que regenerarse y regenerarse y regenerarse y regenerarse. Y entonces aumenta las probabilidades de mutación, ¿no? Cuando uno está un órgano de tejido constantemente inflamado, va entonces a aumentar las probabilidades de que, como está siempre replicándose esa célula, las probabilidades de mutación son altas, aumentan, mejor dicho. Y ya lo último, que es la activación de invasión y metástasis. Una vez establecido el tumor, o apenas establecido el tumor, ya lo que busca es su diseminación. Entonces, acabamos de hablar, estos vienen a ser los sellos o las características del cáncer. Aquí es otra forma de mencionarlo. Pero acabo de hablar de resistencia a la apoptosis, señales proliferativas constitutivas, hablo de la proliferación, ¿no? Evasión de señales antiproliferativas. Entonces, todas ellas buscan, para favorecer esto, todos estos procesos, hablamos de estos 6, por ejemplo, las 6 características: capacidad metastática, potencial replicativo, inducción de neurogénesis. Esto se suma, o sea, necesita de una inestabilidad genética, porque en todos los mecanismos hay control. Entonces, si se pierde el control, esto sumado a la inestabilidad genética, sí va a ser posible que se genere todos estos factores a favor del tumor. Y luego aquí tenemos otras características que habilitan ya la interacción. Por ejemplo, la reprogramación metabólica, lo que yo les decía en otras palabras es aquí, acá, la desregulación del metabolismo, ¿sí? No se estresen, no estoy hablando de nuevos hallmarks o signos, sino que es lo mismo, pero manifestado o agrupados, ¿sí? Manifestado de otra forma o agrupado, como reprogramación metabólica. Aquí evasión del sistema inmune sigue siendo el mismo nombre. Inflamación asociada al cáncer, lo que acabo de decir, inestabilidad genética, que luego va a procurar estas características, ¿no? Entonces son cualidades o sellos o características habilitantes que van a habilitar que luego suceda todo esto, ¿sí? Entonces primero necesitan de estas características para pasar a producirlas. Y por varios años, hasta en el 2000, se plantearon estas características, y luego ya para el 2011 se aumentaron 4 más, o sea, ya de por sí eran 10, y se aumentaron 4 más, 14. Entonces estos son los nuevos hallmarks o hallmarks emergentes, ¿sí? Emergentes que también favorecen este microambiente tumoral. La plasticidad fenotípica, como dice unlocking, desbloqueada, ¿no? Se desbloquea la plasticidad fenotípica, o sea, no solo hablamos de inestabilidad genotípica, no se trata las células tumorales, no se trata de que todo es al azar, ¿no? Buscar daño al azar, no. Manipulan para que se manifieste características que favorezcan la resistencia de estas células tumorales. La manipulación fenotípica, o sea, expresión de características celulares, por ejemplo, la desdiferenciación, que obtengan nuevas características para una replicación celular indefinida, por ejemplo, entonces necesitan esa plasticidad fenotípica, que no tiene una célula diferenciada, por ejemplo, ¿no? ¿Listo? La reprogramación epigenética no mutacional. Entonces, el ambiente epigenético que va a hacer posible que se bloquee la expresión de algunos genes o que se manifieste en la expresión de otros genes. El ambiente epigenético, que cuando hablamos, pues seguramente han escuchado ustedes de la metilación del ADN,
la producción de ARNs pequeñitos que están allí interfiriendo en los procesos moleculares, ¿sí? ¿Cómo se dice? El trabajo sobre el bloqueo o la estimulación sobre las histonas para modificar su estructura terciaria de las histonas. Son entonces características epigenéticas que buscan, como dice la reprogramación, para manipular la expresión o inhibir la expresión de algunos genes. O sea, manipular la expresión de oncogenes, inhibir la expresión de genes supresores de tumor. Eso es lo que buscan. ¿Listo? Células senescentes. Aquí buscan bloquear la senescencia celular, porque quieren hacer que estas células sean eternas, ¿no es cierto? Bloquean mecanismos de senescencia celular. Y aquí por último, microbiomas polimórficos. Como imagínense también cómo manipulan, ¿sí?, a la microbiota. ¿Sí? Si ven, es un factor, digamos, externo, pero también influye que esa eubiosis de nuestra microbiota favorezca a la no manifestación del cáncer. Yo les daba un ejemplo la vez pasada con lo que es cáncer de colon, ¿no? Les decía, esa disbiosis de la microbiota favorece a un ambiente, ¿sí?, cancerígeno, ¿no?, que va a procurar este tipo de desarrollo de cáncer. Entonces, el microbioma polimórfico, una diversidad de genes que busquen favorecer la inestabilidad también a este nivel de nuestros simbiontes que estaban a favor nuestro, los tratan de buscar que estén a favor de las células tumorales, imagínense. ¿Sí? Entonces son finalmente 14 sellos o características o hallmarks del cáncer que favorecen el microambiente tumoral, ¿no? Que permita mantener a las células tumorales, que ellas mismas evolucionen a líneas celulares más resistentes, que haya una interacción, buena vascularización, que coloquen a favor las otras células a favor para que los protejan, como la presencia de fibroblastos, manipulan a las células inmunes para que regulen e inhiban a las otras células inmunes que podrían eliminarlos, ¿no es cierto? Y también buscan y procuran la invasión, ¿no?, la invasión de estas células cancerígenas. ¿Sí? Acá estoy mostrando, bueno, esta es la Darwin, ahí está, la evolución darwiniana que habla de la competencia por recursos y espacios, ¿no? Entonces, la competencia por recursos y espacios hace pues que las células tumorales vayan inhibiendo, eliminando a las otras células normales, ¿no? Sí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí hay diversos ecosistemas, una presión de selección aquí para que se produzca finalmente un ecosistema que busque favorecer, por ejemplo, la difusión que lleva a la metástasis, ¿sí?, o la recurrencia de estos ecosistemas para la sobrevivencia de estas células tumorales. Y hablando de un inmunocontexto, aquí está el microambiente tumoral, una miradita a lo que hace todo lo que hace el sistema inmune, y se ha detectado pues que algunos componentes del sistema inmune favorezcan al desarrollo tumoral, inhibiendo a las células que eliminan, ¿no?, a las células tumorales. Estoy hablando que todo este ambiente tumoral busca, por ejemplo, inmunidad innata, que se cree un ambiente inflamatorio, inmunidad innata. Y la manipulación de la inmunidad específica, inhibir al linfocito T4, al linfocito T8, o citológico, como les guste que hablen todos. ¿Listo? Entonces, todos los componentes del sistema inmune están allí, ¿no?, buscando, algunos eliminar las células tumorales y otros defendiendo, inhibiendo la respuesta inmune, pero están rodeando al ambiente tumoral, ¿no? Y las diferentes poblaciones celulares, su localización en el tumor, tiene un valor, como dice, pronóstico y predictivo. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos en este ambiente tumoral, por ejemplo, una mayor concentración de moléculas y o células reguladoras o inhibidoras de la respuesta inmune, entonces vamos, es un mal pronóstico, porque están ganando los inhibidores de la respuesta inmune.
Pero si por allí vemos que todavía componentes, por ejemplo TD8 o linfocitos T activados o los que procuran la eliminación del tumor, hay una alta concentración, es un buen pronóstico porque hay un equilibrio o están buscando eliminar al tumor. Entonces también tiene un valor pronóstico y predictivo de cómo está la situación en ese tumor. Cosa que nosotros no podemos ver con una foto, con imagenología o a veces inclusive con el análisis bioquímico. Muy bien. En cuanto a la dotación antigénica, nosotros tenemos nuestras células normales, en su superficie tenemos antígenos de superficie normales. ¿Listo? Aquí en cambio una célula tumoral es fuertemente antigénica porque se manifiestan más o mayor cantidad de antígenos, por ejemplo antígenos asociados al tumor. ¿Listo? Y bueno, aquí hay un ejemplo, los antígenos de la familia del receptor del factor de crecimiento epidermal son nuevos antígenos, aparte de los que ya tiene, y antígenos específicos de tumor, exclusivos. Estos antígenos pueden ser características de antígenos fetales, antígenos virales, ¿no? Virales porque quizás está implicado un virus oncogénico, fetales porque esta célula se diferencia y manifiesta pues antígenos que ya se habían perdido en esta célula que era diferenciada porque esta célula se desdiferencia, ¿no? ¿Listo? Entonces, diferentes factores que hacen también a las células tumorales atractivas al sistema inmune. ¿Por qué? Porque hay una mayor manifestación de antígenos también, entonces son inmunogénicos. Lo bueno es pues que estimula a nuestro sistema inmune, ¿cierto? Entonces pues ocurre que el sistema inmune constantemente trabaja en esto, la inmunovigilancia del cáncer. De aquí en el tiempo había algunos procesos como en la historia, como se han ido dando cuenta, ¿no? Ya Paul Ehrlich, ¿se acuerdan? Paul Ehrlich en 1909 reconoce que el sistema inmune está implicado en la eliminación del tumor tempranamente, en 1957 ya se habla del papel de la inmunidad celular que va a inhibir la formación de neoplasias. O sea, ya antiguamente algunos investigadores hablaban de esto, como Burnett también, ¿no? Que la reacción inmune favorece la regresión tumoral. Entonces ya había teorías tempranamente de esto. Sin embargo, todas estas teorías se abandonaron por muchos años, ni caso les hicieron o las olvidaron. Pero hoy en día han regresado. En los 90, mientras empieza la idea va pasando el tiempo, ¿no? Y ahora en este siglo XXI, pues las más eficientes terapias contra el cáncer están mirando pues a nuestro sistema inmune. Entonces son inmunoterapias, son las terapias hoy en día más esperanzadoras, ¿no? Para buscar eliminar el tumor. ¿Ok? Y aquí, bueno, aquí simplemente son comentarios, características pues que el sistema inmune está implicado en la detección de tumores, ¿no? Y yo les hablaba pues que en personas con supresión de la respuesta tumoral o inmunodeficiencias o la inmunidad venida a menos, la expresión de los tumores se da mucho más frecuente. Caso de personas con VIH que se ha manifestado el SIDA, o sea que bajó, ¿no?, la población de linfocitos T4, la incidencia de tumores es altísima. Uno de los que primero aparece justo lo que comentábamos, ¿no?, el sarcoma de Kaposi. Pacientes trasplantados, los pacientes una vez que se les ha trasplantado a los pacientes de por vida, prácticamente están inmunosuprimidos. Entonces al estar inmunosuprimidos, ¿sí?, una línea celular o protooncogenes que estaban listos por la inmunosupresión surge y se presenta, miren, una frecuencia de cáncer unas 80 veces mayor que la población normal. Personas con inmunodeficiencias congénitas, que dicho sea de paso, despacito, la frecuencia de estas inmunodeficiencias está aumentando. La frecuencia de riesgo de cáncer unas 200 veces superior a la población normal o sana. ¿Listo? Muy bien. Y yo les hablaba hace un momento de los infiltrados linfocitarios, ¿no? Que la presencia de linfocitos ya activos y específicos contra el tumor, ¿no?, es interesante para una inmunoterapia,
pero también está implicado en un mejor pronóstico. Si nosotros detectamos esos linfocitos infiltrados, activos y específicos contra esas células tumorales, es un buen pronóstico. No solo es detectarlos, sino cuantificarlos, es la idea, para ver cómo está evolucionando ese tumor. ¿Sí? ¿Listo? Y bueno, aquí vemos pacientes no con cáncer, hay activación y expansión de linfocitos T y B específicos, ¿no? Entonces te ayudan también a lo que es el diagnóstico y el pronóstico. Ok, ¿nos concentramos? Ok, estado. A ver, ¿cómo vamos con el tiempo? 9 y 21, ¿no? Entonces, tienes un par de minutitos para concentrarnos. Aquí se van a concentrar, pero nos vamos a agotar un poquito con nombres. Una pausita activa, pero en el sitio, no me quites, arriba, abajo, no se vayan, no se vayan. No se vayan.